sesión de la mañana nos presentará los trabajos del Plan Nacional de Ozono. Tendremos a 5 ponentes. El primero es María José Alonso, es ingeniera agrónoma, subdirectora general, coordinadora del aire limpio y sostenibilidad industrial del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por favor. Buenos días, muchas gracias. No sé si se me oye bien, voy a bajarlo, que soy bajita. Oriol me ha subido el cargo, no soy subdirectora general, soy subdirectora general adjunta o coordinadora de aire limpio. Voy a daros unas pinceladas generales del requisitos del Plan Nacional de Ozono. Bueno, quería comenzar porque es importante para nosotros, porque vimos que había una necesidad para realizar un Plan Nacional del Ozono, que yo creo que a lo largo del día de hoy ya han surgido todas las respuestas a esta pregunta de la necesidad y de la importancia. ¿Cómo decidimos organizar el trabajo? Cómo hemos incorporado la modelización, las medidas bueno, pues que se han ido barajando y que espero que hoy se comenten más, las medidas propuestas que nos servirán para seguir avanzando en este tema y, por último, unas reflexiones que me gustaría que hiciéramos todos conjuntamente luego en la mesa redonda, porque cada uno de nosotros tenemos un papel en este plan nacional y creo que será interesante debatirlo conjuntamente. ¿Por qué era importante o por qué es importante? Ya a lo largo del día de ayer, la mayor parte de las cosas que aparecen en esta diapositiva se fueron debatiendo y se fueron comentando. El ozono produce efectos negativos sobre nuestra salud, sobre la vegetación, sobre los edificios, tanto en exposiciones puntuales como crónicas, en función de la intensidad. Por el momento, bueno, pues no se ha establecido un umbral de niveles de ozono por debajo del cual no existe impacto negativo sobre la salud, ya lo comentamos ayer con Román. Existe una influencia de los compuestos orgánicos volátiles, de los NOxes y de otros componentes sobre la formación del ozono que se ha estudiado y es necesario poner en valor esa información. Existen condiciones que generan que se forme ese ozono o se destruya y que necesitamos saber en cada una de las zonas de España cómo está ocurriendo esto y qué medidas podemos tomar para afrontarlo, ya sea en zonas rurales o en zonas bueno, pues altamente pobladas. Ya ayer lo dijimos, las regiones del sur y especialmente en la cuenca del Mediterráneo somos las más expuestas a la contaminación de ozono por Europa y es por ello que tenemos que prestar especial atención y cuando acudimos a foros internacionales o europeos intentamos mostrar cuáles son las diferencias que tiene España frente a otros países y por qué nos interesa que a nivel internacional también el ozono, los precursores de la formación de ozono, la dinámica del ozono sea tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque España superamos ese valor objetivo de protección a la salud y con un claro carácter estacional, con lo cual en algunos ámbitos pues hace que internacionalmente quizá no tenga el mismo interés porque bueno, pues los afectados somos unos pocos, pero para nosotros es especialmente importante. Y en ese marco normativo, como os decía, tenemos a nivel internacional, tenemos a nivel europeo, una serie de normas que ayer ya fuimos viendo que aterrizan a nivel nacional pues en unos planes, en unas normativas en forma de Real Decreto y aquí queríamos encajar ese Plan Nacional del Ozono estudiando cada una de las medidas que ya se han ido poniendo en marcha, viendo esa diagnosis de la situación por distintas zonas españolas y aterrizándolo ya en medidas concretas que generen un efecto sobre el ozono y que podamos además cuantificar y hacer un seguimiento exhaustivo tanto en los inventarios nacionales como en las proyecciones que remitimos. De ahí, bueno, pues ya queda claro, necesitábamos un plan de ozono, un plan nacional, pero desde el Ministerio no podíamos hacerlo solos porque al final lo que necesitamos es un conocimiento científico que evalúe
el problema de los episodios de contaminación por ozono. De ahí que desde el Ministerio y con la participación de las comunidades autónomas, para que puedan mostrar cuál es la problemática regional, pues quisimos desarrollar un trabajo multidisciplinar donde la coordinación científica estuviera en manos del CSIC y aquí queremos agradecer a Xavier Querol el tiempo dedicado a esto, pero también con la participación de otros organismos investigadores que hoy tenemos entre nosotros, el BSC, la Universidad Jaume I, el ITC, el CEAM, la Universidad del País Vasco y otros muchos investigadores que nos están ayudando y nos ayudarán a conocer la problemática, diagnosticarlo y obtener una información que permita un plan de ozono que esperamos al final resuelva los problemas que tenemos. Para ello pretendíamos elaborar una serie de estudios, comenzando con la evaluación y la interpretación de los datos de calidad del aire y meteorología referentes a episodios de ozono en España para estudiar el pasado, con unas campañas de medidas de campo para NO2 y COPS en cuencas definidas con problemas de ozono y con unos estudios de modelización de los niveles de aire ambiente de ozono y de sus precursores. También para las cuencas atmosféricas con problemas de ozono derivados en gran parte de las emisiones de precursores locales y regionales, queríamos evaluar los inventarios de emisión de precursores de ozono y el grado de instalación de las distintas MTDs y, por supuesto, propuestas concretas de reducciones. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues gracias al trabajo de los distintos grupos de investigación tenemos un diagnóstico, una distinción por cuencas con cuáles son las que tienen mayores problemas de ozono, un análisis individualizado de sus causas, el vínculo con los NOxes, el vínculo con los COPS y hemos planteado una serie de escenarios. Un escenario base, como nos explicaba ayer Marc y Oriol, un escenario con medidas planificadas y con medidas específicas, utilizando la mejor información disponible del Ministerio, trabajando con los datos del Sistema Español de Inventarios y proyecciones, trabajando con los datos de PRTR y con la mejor información disponible que teníamos. De ahí que en algunas ocasiones hemos solicitado la colaboración de las comunidades autónomas para mejorar la información, por ejemplo, que tenemos sobre COPS y bueno, pues hemos ido viendo cómo iban mejorando esos distintos escenarios y también aprendiendo de cómo se ha producido la reducción de emisiones generada por la crisis COVID-19. A partir de ahí queremos elaborar una serie de recomendaciones de actuación. Hemos detectado pues a lo mejor bueno, pues, los problemas que ayer ya surgían, los problemas derivados de la quema, los problemas derivados de las planificaciones energéticas, donde sabemos que se va a trabajar desde el punto de vista de las energías renovables vinculadas a la biomasa, pero todavía no tenemos claro dónde van a estar localizadas y eso es importante de cara a la localización. Hemos detectado pues, que tenemos una mejora que realizar en el ámbito de los compuestos orgánicos volátiles, como ya nos comentaba ayer Marc, en cuanto a la especiación, saber dónde y cómo y qué se está generando en cada lugar de España. Y de ahí realizar un diseño de un plan de seguimiento y evaluación, con un plan de trabajo muy ajustado. Ahora en septiembre de 2022 recibiremos un informe preliminar que discutiremos entre las distintas partes que hemos participado en su elaboración, compartiremos con las comunidades autónomas, recibiremos aportaciones y sobre eso esperamos que en diciembre de 2022 podamos tener bueno, pues un informe ya mejor, sobre el que seguir trabajando y mejorando con los nuevos aspectos de modelización, la nueva información que obtengamos de las distintas fuentes y proponiendo medidas que iremos viendo cómo se pueden mejorar. Y medidas, a lo mejor uno de los aspectos que ayer ya se mencionó de pasada y supongo que Xavi luego profundizará, pues hemos detectado que habría que trabajar quizá en todo lo relativo a aviación, transporte marítimo, porque se ha visto que con el efecto del COVID, bueno, pues ha generado unas reducciones muy importantes. Todo esto ya excede del ámbito nacional, serán cuestiones que tengamos que ya con los números que avalen estas informaciones, pues discutir a distintos niveles y ver las distintas posibilidades, a lo mejor vinculadas al mayor uso de energías renovables o distintas opciones que vayamos planteando. De ahí, esas reuniones de seguimiento que hemos mantenido hasta ahora y que seguiremos manteniendo son muy importantes.
y bueno, pues toda la información que desde las distintas localidades nos podráis ir suministrando, pues también será muy interesante. Y finalmente esperamos tener un Plan Nacional del Ozono en 2024 con unas medidas ya concretas que afecten directamente sobre el ozono para, bueno, pues que España pueda afrontar el problema que tiene, pero afrontarlo desde el punto de vista de la proactividad, de poner encima de la mesa qué podemos hacer. Así que ya para finalizar, y esto es lo que me gustaría que luego en el momento del debate podamos compartir, bueno, pues estamos en un momento clave para mejorar la calidad del aire y mejorar la salud de las personas, más ahora que tenemos, bueno, pues lo que nos comentaban ayer desde la Organización Mundial de la Salud con las guías, con una propuesta directiva. Pero esto a nivel nacional solo será posible conseguirlo si somos capaces de hacer un buen seguimiento, unas buenas políticas, unas buenas medidas que tengan reflejo en los inventarios. Tenemos una necesidad de coherencia y sinergias entre las distintas políticas, en concreto con las políticas de cambio climático, y para lograr el éxito de las medidas resulta esencial la concienciación, la información de la población, ayer ya lo veíamos, la cooperación entre los distintos agentes, que creo que bueno, pues jornadas como la de hoy es un ejemplo de cómo podemos cooperar, y por supuesto la financiación para la puesta en marcha de las medidas que se propongan y se puedan implementar de una manera efectiva. Sin más, muchas gracias. Disculpad. Bueno, pues ahora damos paso a Jaime Fernández de la Junta de Castilla y León, que nos va a presentar el plan de ozono de Castilla y León y vamos a ir aterrizando a cosas más concretas. Gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias. Y lo primero que quería decir es que estoy encantado de estar aquí, de volveros a ver en presencial y bueno, pues el poder intercambiar todas las ideas en las charlas que tenemos fuera de este marco formal, ¿no? Bueno, el plan del ozono. El plan del ozono de Castilla y León pues lo elaboramos a partir de lo que se dijo en la Estrategia Regional de Calidad del Aire en Castilla y León, que se dijo ya en aquella estrategia que, bueno, pues que íbamos a hacer un plan del ozono. Plan del ozono que, claro, cuando te pones negro sobre blanco a escribir cosas, evidentemente partimos ya de algún documento previo que encargamos a alguna consultora, pero te pones negro sobre blanco y dices, bueno, voy a ver qué han dicho otros, ¿no? Voy a ver dónde hay planes de ozono, qué planes de ozono hay por el mundo. Y claro, yo lo único que encontré es sitios donde se superan los valores de referencia de óxidos de nitrógeno y que además ya de paso que hablo de los óxidos de nitrógeno también hablo del ozono, ¿no? Pero nada tiene que ver con la situación de Castilla y León, donde en Castilla y León no teníamos ninguna superación de valores de referencia de óxidos de nitrógeno y nada así. Con lo cual, pues te encuentras con que en el mundo, y digo en el mundo, o sea, no porque busqué por todos los lados y quiero insistir en esto, no encontré ninguna referencia de un plan del ozono vinculado a una zona donde solo el único contaminante que se superaba es el ozono. O sea, sí que había muchos planes, y les hay por todos lados, donde se superan los óxidos de nitrógeno y además ya de paso meto medidas del ozono. Bueno, la cosa esta, pues en fin, o sea, es el punto de partida. El punto de partida que terminó en el acuerdo que aprobó este plan y que, bueno, pues es un acuerdo de la Junta de Castilla y León que determinó pues que este plan pues entra en vigor. Se tramitó administrativamente con un procedimiento muy largo, muy tedioso y muy garantista para bueno, pues intentar evitar problemas derivados de que la tramitación administrativa lo derribara después en un contencioso que ya, por cierto, está planteado, o sea que no está exento de poder tener algún problema futuro. Bueno, la base de partida es que, bueno, pues el ozono es un contaminante, es un problema tremendamente complejo. O sea, tremendamente complejo porque actualmente no hay un conocimiento científico claro para adoptar medidas concretas y reales y eficaces a escala local o regional, digo, en el caso concreto de Castilla y León, ¿no? Caso concreto de Castilla y León, donde es un territorio fundamentalmente rural,
donde los valores más altos los tenemos en zonas muy rurales. Ya sabéis que la estación de referencia que da valores más altos de ozono en Castilla y León es el Maillo, que está en plena Sierra de Francia, al lado de la Alberca, que todos o muchos lo conoceréis. Entonces, pues bueno, pues dices, bueno, ¿y allí qué hay para que esta contaminación sea tan alta, ¿no? Pues nada, o sea, no hay nada. Por lo tanto, nada que emita compuestos orgánicos volátiles antropogénicamente, ¿eh? Digo, con lo cual, pues efectivamente, combatir este problema en Castilla y León pues es una cuestión bastante compleja. Y todo ello más allá de la necesaria y obligatoria y sin duda acción que debemos adoptar, que es reducir globalmente las emisiones de precursores, ¿no? O sea que evidentemente debemos ayudar a eso, pero no, en fin, o sea, aunque ayudemos a eso, creo que no vamos a solucionar los problemas de ozono en Castilla y León por este tema. También partimos de otra base. Todos recordaréis que hubo una reunión, si no recuerdo mal, en 2018 en el Ministerio, 2017-18 en el Ministerio, con la Comisión de la Unión Europea, en la que, bueno, pues estuvimos hablando de los problemas del ozono y todas estas cosas, y la Comisión de la Unión Europea nos dijo claramente, en España no hace falta, o la Unión Europea no va a exigir, y lo dijo clarísimamente, están las actas de esa reunión, no va a exigir la realización de planes de ozono. Con lo cual, vuelvo para atrás con respecto a lo que decía ayer, no sé dónde está el compañero de la comisión, pero apunta es una sugerencia. No conviene poner en las directivas cosas que después no se va a obligar a cumplir, porque si lo hacemos, estamos poniendo en problemas a la gente. Entonces, aquello que se ponga en la directiva que sea para cumplirse. Porque, claro, o sea, lo que no tiene sentido es poner una cosa que después, no, esto da lo mismo, no lo vamos a cumplir, ¿no? Y, claro, ahora estamos en una posición distinta. Por ejemplo, en Italia, que yo sepa, no están haciendo ningún plan del ozono. Estarán haciendo un plan de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno porque tienen valores bastante gordos, pero no están haciendo un plan del ozono. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, en fin, o sea, estas circunstancias pues alteran las reglas de juego, ¿no? Bueno, todo apunta, y bueno, o sea, derivado de los estudios, que por cierto estoy encantado de que el Ministerio se lanzara ya por fin a hacer el plan del ozono, cosa que las comunidades autónomas lo dijimos en el año 2013, y bueno, nos fueron dando largas y al final pues estamos donde estamos. Pero bueno, por fin se ha hecho y estoy encantado, fenomenal. Y gracias a los trabajos de Xavi Querol y todo su equipo, a quien hay que agradecer todo lo que está haciendo en este tema, pues conocemos un poquito más las circunstancias del ozono en Castilla y León. Fundamentalmente, ahora sabemos que una parte importante, no sabemos qué parte es, pero muy importante, del ozono que tenemos en Castilla y León no lo está generado en Castilla y León, no se debe a emisiones de Castilla y León, se debe a emisiones foráneas, bien Madrid, bien Lisboa, bien Oporto o quizá transporte troposférico, hemisférico. Bien, todo esto sobre la base de que, en fin, o sea, en Castilla y León ya os hemos dicho que es una zona muy despoblada, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues en fin, o sea, tenemos un territorio muy grande y con pocas emisiones. Bueno, también es cierto que las circunstancias de Castilla y León han determinado que haya unas superaciones en unos determinados sitios, pero, claro, con el ozono nadie puede estar seguro de lo que va a pasar mañana. Y, claro, o sea, decimos, ¿vamos a hacer un plan del ozono para esas zonas que han superado los valores de referencia o lo hacemos para toda Castilla y León? Y al final optamos por hacerlo para toda Castilla y León y no centrarnos en las zonas de referencia. ¿Por qué? Porque existe un riesgo evidente de superar los valores de referencia en cualquier otro sitio. De hecho, esta mañana comentaba en el desayuno que hemos puesto una estación de medida de la calidad del aire en un pueblo que está en la Tierra de Campos, en Valderas. Y bueno, desde que tenemos esa estación puesta allí, nos estamos replanteando la zonificación del ozono, precisamente porque los valores allí son muy altos. Y claro, o sea, hay un riesgo evidente de que pueda superar también esa zona los índices de calidad del aire. Bueno, y nuestro plan es un plan fundamentalmente orientado a incluir medidas adicionales a todas estas que ya están puestas en marcha a nivel de la Unión Europea, a nivel de España, en el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Programa Nacional de Calidad del Aire.
En fin, todas estas medidas que ya están puestas en marcha. O sea, nosotros lo que pretendemos con este plan es añadir alguna cosa más que no estuviera allí incluida e intentar con ello avanzar. Bueno, el índice ya voy a ir muy rápido porque, vamos, aparte que probablemente ya se me haya pasado el tiempo. El índice del plan pues es este, que es básicamente el que dice la normativa, no tiene mayor misterio. Tiene una introducción de una base legal, que esto evidentemente en este ámbito tampoco necesitamos decir mucho más. Y el objetivo principal es evitar que se produzcan superaciones del umbral de referencia, de los umbrales de referencia o de los valores de objetivo de protección a la salud para el ozono. Proteger a la población y a la vegetación, porque también hemos tenido superaciones y las seguimos teniendo del umbral de protección a la vegetación en la zona sur de las montañas del sur de Castilla y León. Y otra medida, otro objetivo, que es reducir en general las emisiones de precursores. Estamos hablando de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y también el metano, que consideramos que es un contaminante importante dada la cantidad de actividad ganadera que tenemos en Castilla y León. Las bases fueron la Estrategia de Control de la Calidad del Aire, el Programa Nacional de Contaminación Atmosférica y las medidas estructurales que están establecidas en la Unión Europea. Bueno, el ozono todos sabemos lo que es, así que no voy a hablar de ello. Y la zonificación del ozono. Esta es la zonificación. A la izquierda tenéis la zonificación en materia de salud y en la derecha la de vegetación. En la de vegetación son 3 zonas en Castilla y León y la de salud es una zona en el norte, Duero Norte, Duero Sur y 2 zonas en el sur y una en el este, ¿no? Y además las aglomeraciones. Esas son las zonas de protección a la salud de Castilla y León. Tengo que decir que ahora nos estamos planteando dividir esta zona norte con la zona este por aquí, más o menos por donde lleva el puntero, porque realmente todo está apuntando y estamos haciendo campañas. El año pasado hicimos una campaña en la zona de Sanabria, el oeste de Castilla y León. Y este año pues vamos a empezar un poquito más arriba, empezamos en Alcañices y vamos a ir hasta la zona del páramo leonés para intentar con ello pues determinar claramente cuál es la zonificación de Castilla y León y después pues aportar también más datos a todo el estudio que se está haciendo, porque el primer conocedor de los datos de la unidad móvil ha sido Xavier, que que no sé si le valdrán para mucho, para poco o para nada, pero prefiero que lo tenga porque cuantos más datos tengamos, pues mejor. Y después la zona sur de Castilla y León respecto a la vegetación, que es la que supera habitualmente en los niveles de ozono. Y esta es la franja, esta que está en gris, es la franja que aparece en todos los informes anuales de calidad del aire del Ministerio, como señalada en Castilla y León, porque es la que supera siempre los niveles de ozono y lo supera fundamentalmente porque la estación que más nivel de ozono da es la que es denominada el Maillo, que es la que figura, que está más o menos en la posición donde está el cursor ahora mismo. Bueno, no pasa. Pasó. Bueno, el ozono, ¿qué es y qué efectos tiene? Ya lo sabemos. No pasa el cursor. A ver. Vale. Bien. Bueno, las superaciones que hemos tenido en los niveles de ozono están puestas en esta tabla. Como podéis ver, las montañas del sur es la que más superaciones tiene. Y después también el Valle del Tieter y el Alberche, que esta la evaluamos con una estación que es de la Comunidad de Madrid, no es una estación nuestra, y que está en San Martín de Valdeiglesias. Pero hemos hecho campañas con la unidad móvil para ver si el Valle del Tieter está cubierto con la estación de San Martín de Valdeiglesias y bueno, los datos que hemos recogido de la unidad móvil son casi lineales con respecto a los datos de San Martín de Valdeiglesias. En 2021, de nuevo el Maillo ha chutado, ¿no? O sea que seguimos igual, o sea, aunque son valores más bajos, pero hemos tenido también superaciones. Y del 180, por ejemplo, no tenemos nada. O sea,
estas últimas operaciones del año 2019 se debieron son 2 operaciones que se produjeron el mismo día en San Martín de Valdeiglesias y en Ávila, y fueron derivadas de un incendio forestal que hubo en Cadalso, en la zona norte, bueno, en un punto de intersección de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y, bueno, vinculadas a eso. Bueno, las características de las zonas de Castilla y León que superaron el ozono pues se describen perfectamente en el plan, y las autoridades responsables, que es una obligación, y las medidas de reducción de precursores. Primero se ponen las medidas estructurales, que son todas las que todos conocemos, y después las medidas a desarrollar con el plan, que fundamentalmente son acciones de reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, acciones de información y divulgación y acciones de investigación. Todas estas se plasman en el documento, perfectamente explicadas en qué consisten y cómo van a desarrollarse y por quién las debe desarrollar, y con el presupuesto asignado para cada una de las medidas, ¿no? Se desarrollan un poco más los 3 pilares que he dicho anteriormente mediante, bueno, pues acciones mucho más concretas. Bueno, yo destacaría pues alguna vinculada a la actividad ganadera y alguna también vinculada a la actividad agropecuaria con las quemas de restos de cosechas y demás. Con lo cual, pues no estuvimos exentos de múltiples problemas con las organizaciones profesionales agrarias, que en Castilla y León pues tienen mucho poder y mandan bastante. Bueno, también se incluyeron aquí las medidas vinculadas al ozono de la estrategia de mejora de la calidad del aire que se había aprobado en Castilla y León, y una gobernanza del plan, en el cual pues establecemos unos criterios para evaluarlo y confirmar si se está desarrollando adecuadamente o no. Y poco más. La vigencia es indefinida, perderá la vigencia si en 3 años consecutivos no se superan estos valores, y cada 4 años pues vamos a revisarlo. Entonces, pues estamos esperando como agua de mayo el que terminéis los trabajos del Plan Nacional para hacer la revisión. Y bueno, pues esperemos que con esto pues consigamos que el ozono se reduzca, porque la verdad es que es bastante complejo, y a ver si es verdad. Nada más, muchas gracias. Ahora damos paso a Xavier Querol, investigador del IDAEA CSIC y experto internacional sobre contaminación atmosférica, que participa en el grupo EMEC del CRR-TAP, en la Organización Mundial de la Salud, en distintos comités de la Comisión Europea vinculados a calidad del aire y cambio climático, que nos va a comentar las bases científicas para el Plan Nacional del Ozono. Nosotros hemos aprendido, por supuesto, de Millán, del CEAM, de José Jaime, de Enrique y de Godson, y ellos son los especialistas en ozono. Nosotros somos de la Administración General del Estado, y entonces para hacer convenios y tal, pues lo coordinamos, ¿no? Pero los expertos son ellos, el Liceo en emisiones y, por supuesto, el BSC en la modelización, ¿vale? Entonces, aquí lo he contado, de estos autores que veis ahí, 10 están sentados aquí, ¿vale? Y no, ahora sí. ¿Se mueve solo esto? Vale. Entonces, bueno, pues estas son las tareas, ¿vale? Hay un bloque potente hasta la Universidad de Zaragoza, los 4 primeros, que nos encargamos de mirar las tendencias, la diagnosis y de interpretar el ozono. El ITC son expertos en emisiones, pero expertos como lo visteis ayer los que nos acompañasteis, de campo. Ellos saben hasta cuándo se puede mejorar, qué se puede hacer, etcétera. La Universidad de Huelva están trabajando específicamente en el ozono de Andalucía, y, por supuesto, la parte más importante, que nos dirán si tienen efecto las medidas, pues la lleva el BSC, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que os voy a presentar está discutido con ellos, y esta es la estructura del plan que hemos diseñado. Primero tenemos el diagnóstico, que hemos excluido el COVID y el 2001, ¿vale? El 2020 y el 2001, para ver qué es lo que es esperable cuando se recupere todo, ¿no?
Y entonces el 2015 al 2019 para ver cómo estamos. Las tendencias del 2008 al 2019 para ver qué tendencias hay, ¿no? Hemos excluido el 2003 con la ola de calor y ahora hay otras tendencias que habían antes, ¿no? Luego estudiamos en detalle qué ha pasado en el 2020 y 2021 para aprender. Con el CEAM y con la Universidad del País Vasco hemos estudiado la fenomenología de los episodios de las cuencas problemáticas, incluso utilizando avionetas, hacíamos vuelos de 250 kilómetros 3 veces al día, midiendo por el Guadalquivir o con globos, midiendo zona a diferentes alturas. Y después, cuando vimos que teníamos problemas con los COPs, pues aprovechando la experiencia del CEAM, pues hemos hecho mediciones de COPs en diferentes cuencas y hemos analizado los datos para ver cuáles son los más problemáticos. Con esto obtenemos un diagnóstico y dividimos el territorio español según el grado del problema del ozono, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta todos los trabajos que se hicieron en el CEAM y en el País Vasco, actualizándolos, ¿no? Y añadiendo algunas cositas más. Y luego, pues está el bloque donde está el BSC, que es, como digo, es la clave, porque dirán si las medidas son posiblemente efectivas o no, que está la mejora de inventarios de emisión, os explicó Marc ayer y Oriol, y con ello se pretenden hacer estudios de sensibilidad. Primero, y han hecho, bueno, ¿qué pasa si se sigue igual? ¿Qué tendremos? ¿Qué pasa si se aplican las medidas colaterales para energía, para la transición, para otras cosas del Ministerio? Y finalmente, esas medidas previstas más las medidas del plan. Y veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué puede pasar? Con ello se producirá una interacción entre lo que vemos nosotros con medidas y el modelo para ir mejorándolo, y para eso está Eduardo de la Torre de la universidad, que estará desplazado entre nosotros y el CEAM para facilitar esto, y finalmente con esto proporcionaremos lo que creemos técnicamente que se puede hacer, si se puede hacer algo, ¿vale? Entonces esto ya lo ha enseñado María José. Aquí en el 2022, en diciembre, presentaremos un borrador preliminar y finalmente en el 2024 otro, el más definitivo, ¿no? Entonces, en estos primeros bloques, que son las de diagnosis y algunas cosas más, pues tenemos 3 charlas esta mañana, y en estos de aquí, pues Oriol y Marc ya explicaron ayer cuál va a ser más o menos el camino, ¿no? Bien, empecemos con el diagnóstico. Pues como vemos, España es una pequeña Europa, de manera que la cornisa cantábrica es equivalente en clima al centro de Europa, y en cambio el Guadalquivir, como veis, pues tiene condiciones climáticas más parecidas a África, ¿no? Entonces no toda España es igual, ¿no? Lo que hemos cogido son 364 estaciones que han estado midiendo continuamente entre el 2015 y 2019, sin problemas aparentes de medidas, de las mediciones, y 311 para el periodo de tendencias de todo tipo, fondo, tráfico, etcétera, ¿no? Este es el diagnóstico. Como veis, pues en la media de abril y septiembre tenemos puntos negros en Guadalquivir, alrededor de Madrid, en el Mayo también, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Mallorca. Si nos vamos al de protección a la salud, pues ya se reduce en el número, pero siguen alrededor de Madrid, el sur de Castilla y León, el Guadalquivir, también la Comunidad Valenciana interior y algunos puntos de Cataluña. La media octoraria de 120, pues como veis, aquí aún queda más marcada Madrid, Cataluña, 2 puntos de la Comunidad Valenciana y el interior del Guadalquivir. Y a destacar esta línea de aquí, desde el sur de Castilla, León,
hasta el sur de Extremadura, que canta, ¿no? Que tiene niveles rojos, ¿no? Si nos vamos al cuarto valor de las medias máximas octorarias, pues ya queda marcado Madrid y al norte de Barcelona, y otra vez esta línea de aquí, de Extremadura y del Guadalquivir y algunos puntos del interior. El umbral de información aquí destaca Vic por mucho. Aquí el norte de Vic, periódicamente, el norte de Barcelona tiene superaciones. El Atazar y alguna zona del noreste de Madrid, y Puerto Llano, pero Puerto Llano tiene una estación con superaciones de 180 y una situada a 3 kilómetros sin ninguna. Entonces es puro efecto del complejo industrial que hay allí. No hace falta hacer ningún plan. ¿Vale? Y para la protección a la vegetación, como veis, es algo diferente, sobre todo es Andalucía y los mismos puntos, los hotspots. En cuanto a tendencias, es curioso, fijaros, Madrid en todas las tendencias, en todos los parámetros, incrementa el problema, del 2008 al 2019. No solo no mejora, sino que incrementa, y a veces, como en la media, o como en el SOMO, o como en el máximo octorario, incrementa muy marcadamente. O sea, se está agravando el problema en la Comunidad de Madrid. Incluso en el de 180, en la única estación que tiene el incremento a subir es el Atazar, que está al norte de Madrid, ¿no? Y en la protección a la vegetación lo mismo. Después, bueno, los puntos que veis en gris, que son la mayoría, quiere decir que no hay tendencia significativa, que se comportan sin incrementar ni descender, ¿no? Pero incluso, bueno, después tenemos Sevilla, veis, en todos los parámetros, Sevilla baja. Y en la mayoría de los parámetros, la Comunidad Valenciana sube también, ¿no? Y después, pues es en el cuarto máximo, pues en el sur de Bilbao, de Vizcaya, parece que hay sitios en donde suban, ¿no? Bueno, estas son las tendencias cuando se dice sube o baja el ozono. Bueno, pues depende de dónde, ¿de acuerdo? Pero la conclusión es que en la mayor parte la tendencia es llana. En Madrid se agrava el problema, en Andalucía se reduce el problema, y en la Comunidad Valenciana, en la mayor parte de las cosas también sube, ¿no? Entonces, con las imágenes satélite, esto es el mapa de óxidos de nitrógeno del OMI, de la NASA, para abril-septiembre, ¿no? Porque si cogemos todo el año, el NO2 está dominado por febrero, que está el anticiclón y lo aprieta, ¿no? Entonces, fijaros que ya vemos estos problemas donde tenemos los 180, los 120 muy marcados. Curiosamente, Sevilla está ventilado porque el Guadalquivir tiene 150 kilómetros en la entrada de ancho y es ventilado, ¿no? Pero las tendencias, esto es lo que nos preocupa. Esto es las tendencias. Esto es para cada cuadro, si no me equivoco, tienen 30 por 30 kilómetros, un cuadro de OMI. Y para el ozono es más importante esto que los datos de calidad del aire, porque el incremento de 2 microgramos de 30 kilómetros por 30 para ozono es mucho, ¿de acuerdo? Fijaros, Madrid desciende súper marcadamente, Asturias y La Robla, Compostilla, por eso baja marcado, ha bajado mucho porque no funcionan, y el NO2, esto es la tendencia, la pendiente del periodo 2008-2019, ¿de acuerdo? Pero fijaros que Valencia y Barcelona bajan, pero no tanto. Y lo que es interesante es, fijaros, el Atlántico sube y todas las emisiones del transporte marítimo sube, ¿de acuerdo? El norte de África sube, y en esta línea, desde el Maillo hasta el sur de Extremadura, sube el NO2, ¿vale? Y ese NO2 de fondo, y esto tiene que estar relacionado con quema de biomasa agrícola, seguro, ¿de acuerdo? Igual como en el Guadalquivir, que lo vimos, también ocurre, ¿no? Entonces, esto es cuando las tendencias ya somos muy estrictos y tienen una P
inferior a 0,05, ¿no? Muy estadísticamente significativas. Fijaros que nos queda esta franja en rojo. En Madrid aún se hace, bueno, muy marcadamente, y el transporte marítimo, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, sube el NO2. Bien, pues, ¿qué pasa en el 2020 y 2021? Esto de aquí ya no es la media trienal del 2020, sino lo que pasó en el 2021. Fijaros que por primera vez en la historia, desde que se mide calidad del aire, el Mediterráneo nuestro no tuvo superaciones del 120. Sí, si miramos el trienal, sí, porque aún tenemos el efecto del 2018 y 2019. Pero Madrid sí, y por supuesto la cornisa cantábrica no, y la línea de Extremadura y Castilla-León también. ¿De acuerdo? Si nos vamos al 2021, pues fijaros el bajón que hay. Y la gran sorpresa es que esperábamos que el 2021 volviera a subir, ¿no? Porque, bueno, aquí puede haber efectos meteorológicos, que el año 2020 fuera meteorológicamente, pero fijaros en las estaciones de fondo rural, que hasta el 2000 han habido años meteorológicamente buenos y no hemos tenido este valor tan bajo. Y el 2021 se ha mantenido en el fondo urbano, incluso ha bajado más que el 2020. Entonces, en todo, en el SOMO y en las superaciones de 180. Entonces, fijaros, estos son la ciudad de Barcelona como ejemplo, las 7 avenidas principales para el tráfico de la ciudad. En junio a julio del 2020 había un 20% menos de tráfico. Y de junio a julio del 2021 un 10%. Entonces, un 10% de reducción. En cambio, si miramos en los cruceros, 0. Y si miramos el transporte aéreo, reducido. Entonces, creemos que no solo es el tráfico, porque la industria, incluso en el confinamiento, redujo un 14% en el confinamiento máximo el consumo de gas industrial. Entonces, no hubo una bajada de la industria, ¿no? Bien, pero destaca que cada vez se queda más Madrid, 16 operaciones en el 2021, Andalucía 5, y el resto va bajando, ¿vale? Pero Madrid se está quedando, ha reducido también el 2021, pero se queda más alto, ¿no? Entonces, ¿qué posible interpretación damos? Primero, la Cuenca de Madrid. La formación de ozono está limitada claramente por los COPs, porque hay mucho óxido de nitrógeno. Hay una menor titración al bajar los NOx y, por tanto, sube el ozono en la ciudad también, ¿no? Y la mayor parte de los NOx los emite el tráfico. Entonces, al bajar los NOx y estar limitada por los VOx, pues sube el ozono. Esa es una posible explicación. La Cuenca de Vic-Barcelona. La formación está limitada también por los COPs, pero tenemos el incremento de las emisiones del puerto. Las descargas en toneladas suben marcadamente y el NO2 del puerto sube. En la ciudad de Barcelona el 50% de las emisiones vienen del puerto, de NOx, el 50%. En el área metropolitana creo que es el 13% porque se diluye por todo, pero en la ciudad el 50%. Entonces, al subir el NOx de los barcos, bajarlos del tráfico, el NOx del OMI no ha bajado, el NO2 no ha bajado tanto y entonces el ozono no sube. Y finalmente en Sevilla, eso lo dijo José Jaime, Millán y Enrique en su informe, dijeron, ojo, que Sevilla está limitada por los NOx, no por los COPs, porque como tiene el penacho de Huelva, le da muchos COPs y entonces al bajar los NOx en Sevilla ha bajado el ozono. Esa es la posible diferente explicación que le damos, ¿no? Entonces, a controlar incremento del NO2 estival en Extremadura y Castilla-La Mancha y el sur de Castilla-León. También el transporte marítimo, la quema de biomasa agrícola y remarcar, pues eso, la relevancia del transporte marítimo. La buena noticia es que es muy difícil, y estoy de acuerdo con Jaime, estamos de acuerdo, es el contaminante más difícil de luchar, ¿no? Pero bueno, ha bajado el 2021. El 2020, pues tenía que bajar. Pero el 2021 ha bajado. Y por tanto, creemos que es el tráfico rodado, pero también el tráfico aéreo y el marítimo, ¿vale?
Entonces, ya para ir terminando, en este grado, pues esto hemos presentado cómo dividir España, ¿no? Tenemos en las regiones 3, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, exclusivamente Puerto Llano, pues que hay que reducir la emisión de precursores locales claramente, ¿no? También en Extremadura, Castilla-León, País Vasco, Baleares, Aragón, Navarra, Murcia y La Rioja, que están ahí a punto de superar o superando, pero además de reducir las suyas, se verán beneficiadas por la reducción de Madrid, en el caso de Valladolid, o en el caso de Zaragoza por las reducciones de Tarragona y de Barcelona, ¿no? Y finalmente, las zonas R1, que es Galicia, Asturias, Canarias y Cantabria, que por el clima que tienen y por las emisiones, pues reciben mayoritariamente el problema de fuera, ¿vale? Aunque también tienen que tomar medidas para bajar el fondo. Entonces, esto ya es el Tropomi de la ESA, ya no es de la NASA, aquí la resolución es mucho mejor, ¿vale? Por eso veis que se ven incluso las autopistas, ¿vale? Con el NO2, volvemos a ser junio, julio y agosto, y fijaros que los manchurrones rojos tenemos 2.733 kilómetros cuadrados en Madrid, la cuenca enorme, ¿no? En el interior de la Comunidad Valenciana, y aquí se ve, y además añadimos Porto y Lisboa. Entonces, esos son los precursores de óxido de nitrógeno que dan luego los R3 y R4. Puerto Llano no se ve porque es muy pequeñito el problema, ¿no? Y los que hay entre medio, que es lo que limita la zona naranja, pues son los que reciben el efecto de estos grandes focos de alrededor, además de tener emisiones locales de óxido de nitrógeno que también afectan, ¿no? Pero fijaros el transporte marítimo, y esto son medidas satélite, ¿eh? Bien, y ya para terminar, los COPs. Como no teníamos información, pues bueno, con el equipo del CEAM y en colaboración con el ITC también y con la Universidad de Zaragoza, con varios, incluso con la Universidad de Aveiro para medir en Portugal, pues hemos hecho 7 campañas y aquí tenemos los COPs principales. Y es muy interesante ver que esta es la concentración de COPs totales arriba, pero como enseñó ayer, no me acuerdo si era Marco o Oriol, cuando miras el potencial máximo de formación, que significa multiplicar la concentración de un componente por su capacidad de formación de ozono, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el tetradodecano está en unas concentraciones increíbles en Huelva, pero su capacidad de formación de ozono es bajísima. Entonces, al final, aunque esté en una concentración muy alta, su capacidad de formación de ozono es baja, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, la diferencia que hay entre Madrid y Guadalquivir el 2019 es muy grande, pero aquí cuando miras el tolueno, el benzaldehído, el chileno, que son lo que tiene Alto Madrid, se multiplica por la capacidad de formación de ozono y da elevados. Entonces, hemos sacado resultados muy interesantes, sobre todo para la modelización. Fijaros dónde está Madrid, aquí. El suroeste, San Pablo de los Montes. Y este punto, donde tengo punto, es el ozono que puede formar el alfapineno, canfeno, limoneno, todos los terpenos biogénicos. Y esto de aquí es el atazar. Fijaros, son 2 zonas rurales que a lo mejor miras y parece lo mismo, pero en concentración de biogénicos que forman ozono, nada que ver, ¿vale? O fijaros en Barcelona, los carboxílicos, bueno, los oxigenados, como el formaldehído, acetaldehído, las cetonas, todos estos son mucho mayores porque hay más ozono, también en Castellón, ¿no? Bueno, está discutido. Estos son los componentes que generan más ozono en todas las cuencas, salen entre los 10 top de todas las cuencas, por tanto, estos son los objetivos que hay que perseguir. Y luego, para cada cuenca, pues, por ejemplo, el hepteno, el octeno y el tolueno y etilbenceno, con esto ya formamos 200 microgramos de ozono, prácticamente, máximo, ¿no? En cambio, en Castellón o en Madrid, pues los componentes son diferentes. Y, por tanto, bueno, esto hay que saber qué emite en cada cuenca estos y reducirlos, ¿no?
Bueno, los informes están, y para que no haya lío, la semana que viene vamos a poner todos estos informes en un directorio y entonces os lo vamos a pasar al Ministerio para que lo distribuyáis a las comunidades autónomas. Tenemos fenomenología del Guadalquivir, de la Cuenca de Madrid, de Castilla y León, de Puerto Llano, Barcelona, Vic y el País Vasco, ¿vale? Estos están estudiados. Tenemos los niveles de COP en las 7 campañas. Y este verano vamos a medir desde Barcelona, Tarragona, Aragón, Navarra, La Rioja, Navarra y el País Vasco, ¿vale? Esa cuenca que nos queda por medir. Y con eso hemos hecho, que también lo tenemos terminado, un informe de síntesis de la fenomenología, cómo se producen, qué compuestos orgánicos precursores hay, ¿no? Y finalmente terminamos esta semana también el informe de diagnóstico con todas las tendencias, la explicación de por qué sube en Madrid y todo eso, ¿no? Entonces, esta ya es la última. El tipo de medidas esperadas son estas, ¿no? Primero, las medidas para el diagnóstico, ¿eh? Hay que mejorar inventarios de COPs, mejorar la reproducción de la meteorología, las mediciones y la clasificación de estaciones para ozono. Segundo, medidas sobre energía, industria, transporte, tráfico y agricultura que puedan tener efecto positivo o negativo en ozono. Estas son las que el Ministerio en sus estrategias de lucha de cambio climático y contaminación ya va a aplicar, aparte de ozono. Y esto será el escenario 2, ¿vale? ¿Qué pasa si no hacemos nada más que lo que el Ministerio tiene previsto para otras cosas? Y después, medidas específicas del plan de ozono, ¿no? Para determinadas, podemos decirlo como el ozono no es lo mismo emitir NOx para el ozono en febrero que en julio, pues a lo mejor proponemos algunas medidas que vayan desde junio a agosto, por ejemplo, ¿no? Y eso será el escenario 3. Y después, algunas medidas, aquí, perdón, me he equivocado también, para luchar con la Comisión Europea, para el tráfico marítimo, tráfico aéreo, con las comunidades y ayuntamientos, porque si decimos que el octeno y el lepteno en Guadalquivir pues tienen pues un 30% de la capacidad de formación de ozono en los precursores, la Junta tiene que estudiar sus inventarios, mirar de dónde sale y reducir esos específicamente. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido muy interesante y yo creo que todos nos quedamos con ganas de ver esos informes y trabajar en la propuesta de medidas. Damos paso ahora a Enrique Mantilla, del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que nos va a hablar del análisis del efecto COVID-19 durante el verano de 2020. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por facilitar nuestra presencia aquí. Y lo que voy a presentar es una pequeña oportunidad de evaluar los efectos de las transformaciones sociales que se produjeron durante el 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19 sobre la red de medidas de la Comunidad Valenciana. El objetivo es presentar un pequeño análisis de qué se puede valorar de las medidas de la red, con objeto de sustentar algunas de las reflexiones que puedan servir para la discusión de estas jornadas y para incorporarlas en el posible plan de actuación. Por si la presentación circula por ahí, una pequeña cuña propagandística sobre el CEAM. Este es el escenario de trabajo, la red de vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad Valenciana, que cuenta con más de 50, en torno a 55 estaciones para la vigilancia del ozono troposférico, cada una categorizada según las distintas tipologías y distribuidas a lo largo del territorio de la Comunidad Valenciana. Desde el 94 que funciona la red, el número de estaciones ha ido
ascendiendo hasta que en el 2019 contábamos con 55 puntos de medida para evaluar 18 zonas de evaluación según la normativa. La realidad en cuanto al cumplimiento normativo es que se supera, en la gráfica podéis ver aquí el histórico del cumplimiento normativo para todo el banco de datos, se superan el umbral de información a la población prácticamente en todo el territorio de la comunidad. Ha habido en estos 20 y pico años un total de 90 superaciones, no son muchas, no suele haber más de 2 a lo largo del año. También se supera sistemáticamente el umbral el objetivo, el valor objetivo de protección a la salud para el ozono. Se cuentan aquí, el número de superaciones en todo este periodo de las cabinas que tienen más de 25 superaciones anuales del máximo octorario de 120 microgramos. Y en la gráfica de la derecha se puede ver las superaciones totales del valor objetivo a largo plazo del ozono, que también una de las características en todos los umbrales normativos es que prácticamente todas las estaciones distribuidas a lo largo de todo el territorio registran superaciones en algún momento. Si ponemos la secuencia anual de las superaciones en la curva azul del umbral de protección a la salud, el umbral objetivo a largo plazo, que se han ido registrando año a año, se puede ver que en el 2020 hay una bajada sustancial del número de estaciones que superan el máximo octorario de 120 microgramos, que casi reducen a una cuarta parte el número de estaciones superadas, que superan, y si se contabilizan el diagrama de barras, el número de estaciones que tienen más de 25 superaciones, no suponen un incumplimiento del valor objetivo porque no están promediados en los últimos 3 años. Se puede ver que en el 2020, como decía Xavier, por primera vez en la Comunidad Valenciana no hay ninguna estación que haya registrado más de 25 superaciones del 120. La distribución de las superaciones histórica que se presenta en esta gráfica, la verdad es que durante el año 2020 se ve modificada sustancialmente. La causa, pues cosas que hemos detectado que han cambiado en la Comunidad Valenciana, pues la revisión de las emisiones. No todas las emisiones han sufrido reducciones en los últimos años, pero sí los óxidos de nitrógeno con un 14% de bajada respecto al 2019 y el SO2 con un 27% de reducción suponen un punto de alerta que si se ve la procedencia, en general los óxidos de nitrógeno, la bajada tiene su origen en el tráfico rodado y en otros tipos de movilidad que incluye barcos y transporte aéreo, y en el caso del SOX, del SO2, la reducción prácticamente es debido al tráfico no rodado. Si miramos con mayor el comportamiento de algunos de estos focos, en la ciudad de Valencia se puede ver que en el 2020 el tráfico, con motivo de la pandemia, sufrió un considerable descenso que se recuperó al final de año, de manera que las reducciones pueden haber estado en torno al 20%, aunque puntualmente en algunos meses alcanzaron el 80% de la reducción del tráfico, reducción respecto al valor medio que se mantiene a lo largo del 2021, aunque mucho menos que
aunque se recupera considerablemente, las reducciones son del orden del 10% respecto a las situaciones previas. Y hemos sacado también el tráfico de buques en el puerto de Valencia y también se observan reducciones que, confirmando las afirmaciones que hacía Xavier, registran una gran reducción en el tráfico de ferries y de tráfico de cruceros y ferries con pasajeros. ¿Qué es lo que detectamos en la red de vigilancia? Pues aquí aparece en la gráfica superior, en la curva negra, el promedio de los 5 años anteriores, de 2015 al 2019, en los niveles de NOx. Y en este cuadro se muestra el inicio de la gran restricción debido al COVID-19, que coincidió con marzo del 2020. Se puede ver la fuerte reducción de los niveles de NO2 que distribuido por tipología de estaciones durante esos 2 primeros meses alcanza a veces reducciones entre el 45 y el 64% en los niveles registrados de NO2. Si os fijáis, a lo largo del año la recuperación de los promedios del 2020 respecto a los promedios históricos se aproximan bastante, con lo cual indican que al final de año las emisiones, como se veía en la gráfica del tráfico, se han recuperado hasta parámetros no similares a los iniciales, que como veis son muy parecidos, pero sí muy próximos, con el impacto correspondiente en los niveles de concentración ambiente de NO2. Sin embargo, si vemos la figura equivalente para el ozono, de nuevo la curva marrón entre el margen de incertidumbre de la banda gris representa el promedio del 2015 al 2019. Si se representa el comportamiento del 2020, se ve que aunque aparentemente hay restricciones, el comportamiento, la bajada no es similar al que tenía el NO2, sino que hay momentos en los que los valores están por debajo y hay otros momentos en que son similares, suben y bajan en un comportamiento un poco aleatorio. Las reducciones durante el periodo de máximo confinamiento en los niveles de ozono oscilan entre un 3 y un 16% dependiendo de las estaciones. Eso se ve también en las medias diarias. Si vemos el comportamiento de la población total de medias horarias, en las barras del fondo están representados la población histórica del 2015 al 2019. Aparece la media como el valor medio mensual para todas las estaciones, como un guión, el percentil 80, el percentil 20 en los márgenes de la barra y el percentil 95 y el percentil 5 en los extremos de las líneas. Y en líneas, simplemente en líneas se ponen los equivalentes mensuales para el año 2020, la línea en continuo el valor promedio y las otras dos de barras los correspondientes percentiles 2080 y 95. Como veis, en general sí que se ha habido un incremento fuerte en los meses centrales del año, que luego se ha recuperado al final del periodo anual del 2020, aunque también los primeros meses, enero y febrero, que no estaban bajo los efectos de las restricciones, los valores del 2020 aparecen sensiblemente más bajos que los históricos. El comportamiento en la distribución se ve las barras representan los valores históricos por rangos de concentración, la línea roja el comportamiento del año 2020 y la línea continua marrón
la tasa de reducción, como veis, hay en el conjunto completo hay una reducción de los valores más altos en favor de los valores más bajos, que no es muy importante en los periodos solo de mayo a septiembre, que correspondería al periodo de producción fotoquímica. La reducción en los valores máximos es más importante proporcionalmente en la distribución. Este comportamiento se refleja un poco en todas las tipologías se repite en todas las tipologías de estaciones que están caracterizadas. Es más importante el efecto en las estaciones rurales que las suburbanas y muy poco marcado en las urbanas, aunque también en todas las estaciones urbanas se registra un patrón de reducción de los valores máximos en detrimento en favor de los valores más bajos. El efecto de las reducciones porcentualmente respecto a los históricos para los distintos parámetros, media por percentil 95 y percentil 80, se muestra en las tres figuras siguientes. En todos los parámetros en general se registran reducciones que pueden oscilar en torno a los 10-15% de reducción, pueden alcanzar porcentajes del 20% en algunos puntos. También hay algunas estaciones que aumentan, aunque son las menos. Entonces, profundizando un poco más en el comportamiento de las distintas estaciones, esto es un bosquejo de la compleja química fotoquímica que se produce en el seno de la atmósfera cuando tenemos precursores, cuando en un sitio cerrado, como es una cámara de reacción, emites una cierta cantidad de NOx y una cierta cantidad de compuestos orgánicos volátiles, a través de una compleja química se adquiere un punto de equilibrio con unos determinados niveles de ozono. Este escenario se complica cuando las emisiones se producen en el medio ambiente, en el seno de circulaciones que tienen su impacto luego en la producción, en la eliminación de ozono y en los registros que acaban obteniéndose en las redes de medida. Este es un poco el escenario meteorológico en el que vivimos en la Comunidad Valenciana durante buena parte del año, especialmente en el periodo estival, cuando las altas presiones dominan la cuenca mediterránea occidental y estamos bajo las circulaciones mesoescalares que se desarrollan apoyadas en las laderas de montaña. Perdonad que vuelva a presentar este dibujo, pero no he encontrado uno mejor todavía en los últimos años para representar cómo a lo largo del día se desarrollan circulaciones que van creciendo espacialmente apoyándose en las laderas y van inyectando los contaminantes que van reaccionando a lo largo de la circulación en los niveles superiores, que en ausencia de ventilación a gran escala, pues generan un cierto confinamiento dinámico que viene determinado por el alcance de las circulaciones mesoescalares y también por la presencia de la situación meteorológica a gran escala, la posible presencia de hundimientos de subsidencia que confinen. En general, los grandes episodios de alta contaminación por ozono está asociado a situaciones de confinamiento en la cuenca mediterránea, en la cuenca levantina. En ese escenario hay una cierta cantidad de ozono que entra durante el día desde el mar, que tiene que ver tanto con lo que se ha ido acumulando en ese espacio confinado y que se ha ido produciendo a través de las reacciones fotoquímicas en las propias circulaciones de brisa, como el posible aporte
de otras zonas a lo largo de la costa. Hay una zona de mínimos bajo la influencia de las emisiones urbanas y ciudadanas, generalmente localizadas en la zona costera, y hay una zona de crecimiento que será a lo largo del trayecto en las circulaciones, que será función también de la fotoquímica y de la presencia de la naturaleza de las emisiones de precursores. Durante la noche se invierte la circulación, hay una reducción de los niveles de ozono porque no se produce y se consume, y hay un efecto de acumulación sobre el mar que luego será la que entre. ¿Cómo afecta este escenario dinámico en los registros de los distintos tipos de estaciones en relación al 2020 en el periodo estival y tras las posibles reducciones de emisiones? Hemos sacado ahí, he extraído distintas tipologías de emplazamientos. Si medimos en una estación costera, de nuevo aquí este es el ciclo diurno promedio. La línea negra corresponde al promedio del 2015-2019 con los márgenes de incertidumbre, y la línea azul corresponde al promedio del 2020 con las restricciones de las emisiones. Si os fijáis, hay una reducción a lo largo de la onda diurna, tanto durante el periodo nocturno como durante el periodo diurno, que bastante considerable, en torno al 15-16% en promedio. Si nos vamos a una estación de la cuenca media, ya sometida estando a sotavento de las zonas de emisión, en este caso el ejido onda, fijaros que la reducción es más pequeña, se produce en la zona media de la onda diurna durante la fase de formación de ozono a partir de los precursores, que es más intensa en una estación de la Cuenca Alta. Villar del Arzobispo está a sotavento de la ciudad de Madrid, ya a bastante distancia. Como veis aquí, esta es una estación en la que hay una onda secundaria a partir de mediodía, y las reducciones son importantes precisamente en esa onda diurna en el 2020 respecto... Enrique, perdona, te queda un minuto. Vale. Gracias. Las reducciones en los valores altos son importantes como resultado de la reducción de la fotoquímica. Y una cosa que es interesante es el comportamiento de las estaciones en altura. Es la reducción en el 2020 respecto a los históricos se mantiene y es importante a lo largo de toda la... Es como si las circulaciones locales no estuviesen alimentando en los niveles, con la nueva situación, en los niveles históricos de contaminación por ozono. Y por contra, un ejemplo de estación urbana situado en la zona de máxima destrucción de ozono, veis, no en todos los casos ha sido así, pero se ha producido un aumento de las concentraciones en toda la onda diurna. Entonces, la posible recapitulación o reflexiones respecto a la perspectiva de oportunidad de reducir emisiones en la limitación de los niveles de ozono a la luz de lo medido en la Comunidad Valenciana. Y la primera cuestión es que la evidencia de reducciones en las emisiones se ha ido correspondida por una reducción innegable de los niveles de ozono. Luego es posible reducir el ozono tocando las emisiones. La cuantía de la reducción se ha cubierto un amplio rango de entre un 5 y un 20% de los valores horarios de concentración de ozono,
lo cual supuso un 100% en la disminución de los valores objetivo y un 70% en la reducción del objetivo a largo plazo. Lo que sí que es cierto es que la reducción de los niveles de ozono no parecen proporcionales a las variaciones en las emisiones de los potenciales precursores, viniendo modulados por los factores meteorológicos, y que las variaciones en los registros de ozono son fuertemente dependientes del tipo de emplazamiento, la ubicación de la cuenca aérea respecto a los focos próximos, lo cual remarcaría quizá la necesidad de una reflexión sobre la categorización de la tipología de estaciones. Es decir, y como colofón, que a la hora de establecer reducciones es importante determinar el qué, el dónde y el cuándo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Damos paso ahora a Godson Gangoiti, de la Universidad del País Vasco, que nos va a hablar del ozono externo e interno. Cuando quieras, Godson. Gracias. A Xavi y a Eliseo por la invitación. Bueno, soy profesor de la Universidad del País Vasco, como veis ahí, dirijo el grupo de investigación de la atmósfera y, bueno, el título viene a cuento, ozono externo e interno, porque vamos a ir haciendo, os propongo una especie de recorrido por la geografía nacional y vamos a ver un poquitín el origen del ozono en diferentes episodios que he seleccionado, ¿no?, para hacer una muestra de lo que podemos ver a lo largo de toda la geografía y ahondar en el tema de la diversidad que hemos ido explicando. Esto es la campaña del Guadalquivir. Tenemos 3 días de medidas, del 9 al 11 de julio de 2019, y hubo un aumento de concentraciones progresivo, desde 45 ppb el primer día, pues hasta 70-75 el último día. O sea, fue aumentando progresivamente, una especie de acumulación, efecto de acumulación. Ahí tenéis el mapa topográfico de la zona, con la Sierra Morena, el Guadalquivir y el despliegue instrumental aquí, ¿no? O sea, tenemos las estaciones de calidad, están en azul, en amarillo tenemos el emplazamiento de los sondeos, que está al lado de creo que era en el aeropuerto de Sevilla. Luego tenemos las principales ciudades y focos en rojo. Y hay un recorrido aquí, que es lo que os ha explicado, bueno, que os ha comentado ligeramente Xavi, hablando de esta campaña, que es el recorrido del avión, que está en morado aquí abajo. El recorrido del avión, que es este de aquí, tenéis el punto de salida a la estrella, y sus recorridos que eran a lo largo del valle, desde la cabecera hasta la desembocadura. Bueno, entonces vamos a ver un poco, iniciamos con la meteorología que había en esta época, ¿no? A la izquierda tenemos la columna esta, es reanálisis del CFSR. Eso está bajado directamente de Wetterzentrale, que es el meteorológico alemán, que ellos acumulan esta información y la ponen a disposición del público. Y tenemos desde el día 8 arriba hasta el día 11. Y entonces lo que tenemos ahí básicamente son, se representa pues en colores, son geopotencial de la de 500 hectopascales y en líneas de contornos presión superficial reducida, ¿no?, a nivel de mar. Y entonces lo que he indicado aquí básicamente es la evolución del primer día. El día 9 es el primer día, pero he puesto el día anterior. Y tenemos que hay posicionado como punto 1 y 2 bajas desprendidas de la corriente principal de arriba. La 1 es esta de aquí abajo, que está al oeste, que estuvo varios días al oeste de Portugal y que metía vientos de suroeste. Pero en este momento, cuando empieza la campaña, se mete hacia la península ibérica y cruza del suroeste a nordeste y se reintegra otra vez en el flujo del oeste arriba. Y ese movimiento parece una tontería, pero lo que nos mete es vientos del nordeste, por detrás de la baja, por detrás de uno aquí en esta zona, nos mete viento en el nordeste que se hunden en la parte de arriba de la troposfera, que vamos a ver la consecuencia, que es importante, ¿no? Y entonces esa baja 1 se integra en la circulación y el día siguiente lo que tenemos es que la baja 2, que estaba aquí arriba, se mueve hacia abajo y ocupa al final del día, de los días, el día 11 de julio ocupa el Golfo de Cádiz. Esta baja en su movimiento pues nos mete vientos, en la parte final nos mete vientos del suroeste fuerte sobre el sur de la península. El detalle, aquí a la derecha lo que vamos a ver son un poco, que os fijemos más que los colores en el viento. Entonces, a nivel de superficie, ¿qué vemos? Esto es lo que hemos visto, los movimientos del nordeste al principio, detrás de la baja, en altura, todo en altura. Nordeste por encima de 3.000 metros.
y luego suroestes abajo al final. Y a la derecha lo que presentamos es los datos de reanálisis del Centro Europeo, era interim. Y tenemos las mismas bajas 1 y 2 que hemos representado aquí, las mismas que están aquí, las hemos representado del 9 arriba hasta el día 11. Y lo que creo que nos fijemos en el viento superficial. Y en el viento superficial aquí lo que tenemos, en la parte baja, 1000 hectopascales aquí a la izquierda y 900 a la derecha, son vientos de poniente el primer día. Veis los vientos de poniente aquí en el estrecho, en superficie y arriba también. El segundo día lo que tenemos es el cambio, para que, simplificando. Los vientos de poniente paran y empiezan los del levante, el último día. O sea que el nivel superficial, la parte más baja, por debajo de 900 hectopascales, el viento nos va cambiando de poniente el primer día de la campaña a levante el último día. Que sigue este proceso de acumulación que vamos a ver luego de ozono, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos esto en los sondeos? Los sondeos que se hicieron en Sevilla, lo que se ve es esto. Hemos representado los sondeos, este es el primer día, la horizontal, el segundo día y el tercer día. Y en verticales, en las columnas, lo que tenemos es ozono, temperatura, humedad relativa, viento y tal, ¿no? Y entonces lo que hemos representado aquí, las cajas que representabais, para que nos fijemos en estos detalles, ¿no? El ozono, el primer día, tienes mucho ozono en altura, cantidades enormes de ozono en altura, que es esta anomalía, y un poco ozono abajo. El día siguiente es una cosa intermedia y al final lo que tenemos al revés. En la parte baja tenemos muchísimo ozono, que es el último día, los 60 ppb que os hemos dicho en superficie, y arriba tenemos poquito. O sea, la situación ha cambiado radicalmente, del primero al último día. Los vientos arriba, en esas alturas, estamos hablando por encima de 3.000 metros, esta caja de aquí arriba. Los vientos arriba, noroeste, como os he dicho antes, las bajas moviéndose para arriba y para abajo. Noroeste arriba, suroeste en el segundo día y sur en el último día, lo que tenemos en altura. O sea, un cambio radical. Y la capa de mezcla ha ido bajando. Aquí en temperaturas vemos la capa de mezcla, que es el último sondeo del día, en amarillo, porque estos colores son diferentes horas del día. En amarillo, último sondeo, que es los procesos digamos, dinámicos a lo largo del día para saber hasta dónde han llegado, pues hemos llegado aquí pues, a 3.000 metros, en este caso, y aquí baja un poquitín el segundo día, y el último día tenemos a 2.000 metros. O sea, tenemos una especie de efecto de acumulación, la subsidencia anticiclónica ha bajado, y lo que tenemos es, en menos espacio vertical, pues más acumulación, que es lo que tenemos al final, ¿no? ¿Cómo llevamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, entonces lo que vemos aquí es básicamente que si soltamos, ahora vamos a ver, ¿de dónde viene? Dos preguntas, ¿no? ¿De dónde viene lo que hemos visto arriba? El ozono que hemos visto arriba, que ha desaparecido al final. Pues el ozono que hemos visto arriba, soltamos partículas desde la zona de llegada, que es donde hemos visto, que es en el aeropuerto, en la parte de 3.000 metros de altura, soltamos partículas y en retrotrayectorias. ¿Y cómo lo hacemos? Con RAMS y PAC, que es lo que hemos aquí abajo. RAMS es un modelo meteorológico de mesoscala, de alta resolución, y PAC es un modelo que mueve partículas basados en datos de RAMS. Y entonces hacemos esta simulación y soltamos partículas, y aquí tenemos la representación de lo que pasa en retrotrayectorias, que aquí vamos a ver hacia adelante en el tiempo. Aquí vamos a ver el día 7, el día 8, el día 9, porque el día 9 es el primer día de campaña donde llega ese ozono. Queremos saber ¿de dónde viene el ozono? ¿Soltamos de qué altura? De 3.000 a 4.000 metros de altura en el aeropuerto, soltamos esas partículas y vemos hacia dónde van. Sorpresa, todas las partículas, prácticamente todas, las recoge la baja 1. La baja 1 que hemos visto recoge prácticamente todas las partículas que vemos aquí. 2 días antes está a esta altura, un día antes está aquí y el día de la llegada es este. Como llega con vientos del nordeste y hundiéndose. Desde 4.000 a 5.000 metros se hunde hasta la entrada en Sevilla. Este es el punto final. ¿Dónde está verticalmente? Pues lo vemos aquí. Estos mapas aquí arriba corresponden al momento de la llegada. ¿Y cómo lo vemos? ¿Qué datos de mapas son? Son datos de reanálisis también del Centro Europeo. Esos datos de reanálisis del Centro Europeo nos dicen que vamos a ver el viento, aquí hemos representado muchas cosas, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco, la caja esta de aquí es la posición exacta en esta llegada. La caja es esta, y está a la izquierda de la baja, ¿lo veis? Está a la izquierda de la baja y está hundiéndose, porque está metiendo de arriba abajo. Este es el hundimiento. Esta es la caja y este es el hundimiento, y encima lo que tenemos es un plegamiento de la tropopausa. Esto es la tropopausa en azul. Está definida, el azul, esta es la línea de porosidad potencial de 2 y 2,5 que definen lo que se llama tropopausa dinámica. Bueno, pues entonces de aquí es un plegamiento y lo que nos introduce es aire de la parte de arriba, aire de la parte de arriba de la estratosfera, que es seco, en colores es seco, este color, y lo mete hacia abajo, y esta es la anomalía, en líneas de contorno, anomalía de ozono, que esa es la que nos llega. Bueno, demostrado, el ozono de arriba nos llega prácticamente a la estratosfera directamente.
Bueno, entonces, la parte de abajo, ¿de dónde viene? Lo que hemos visto, la evolución. Pues la parte de abajo es algo más complejo. Cuando empiezas a soltar partículas de la zona de llegada, en retrotrayectorias, que es lo que hacemos primero, vemos que se dispersa mucho. Entonces, lo que hacemos es, se dispersa primero para la izquierda, luego para la derecha, porque sabemos que primero hubo vientos de poniente y luego de levante, y la cosa cambió totalmente. Entonces, emitimos de forma diferenciada. Yo lo tengo en el programa para hacerlo todo de forma conjunta y luego lo diferencia cada partícula de dónde viene. Pero bueno, con Ramsey Pack lo mismo. Emitimos ahora hacia adelante en el tiempo, decimos, no vamos a hacer para atrás porque ya vemos que venían de muchos sitios, y lo que hacemos es de aquí, de estas ciudades. Emitimos como trazador partículas, desde las ciudades estas acá, que son Bilbao, La Coruña, por cogías al azar, Lisboa y Burdeos, así en la costa, para que veamos. Y entonces la forma de llegada la tenéis aquí. Esta es la forma de llegada. Llega, echamos varios días antes, y el día 9, que es el primer día, pues lo tenemos aquí a la entrada. Este rectángulo es la zona de Sevilla, hasta una altura de 3.000 y pico metros, 4.000 metros de altura, y aquí es el rectángulo, digamos, el valle, lo que es el propio valle, ¿no? ¿Y de dónde nos llega? Pues nos llega por el mar, por abajo, aquí lo vemos, estos colores marrones son concentración de partículas. Nos llegan del mar por abajo, en este recorrido, nos llega del mar y se ventea hacia arriba, hay un escape por la parte superior, pero aquí tenemos una entrada importante con las brisas en el Golfo de Cádiz. Y por arriba también nos llega, aquí vemos cómo fumiga por arriba también, nos llega por abajo, nos llega por arriba a través del Golfo de Cádiz. El último día que tenemos levantes a la derecha, vemos que también exactamente lo mismo, pero mucho más nos llega por arriba, con fumigaciones por arriba, desde el levante. Aquí tenemos, estos son los vientos de transporte, esto digamos que este es el viento promedio de 0 a 2.000 metros, y este es el acumulado total, estos colores son acumulado total de partículas visto desde arriba, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es de estas regiones, de estas zonas de acá, de Málaga, de Valencia y tal, dónde cómo han entrado esas partículas, pues han entrado fundamentalmente por arriba. Algunas por abajo, pero fundamentalmente por arriba, por fumigación en la parte de arriba, que es esta parte de acá, ¿lo veis? Y entonces la pregunta es, estos son de los externos, de la parte externa, y de la interna del valle, pues en la interna del valle, si cogemos las 3 ciudades de dentro del valle, creo que hemos cogido Huelva, Sevilla y Cádiz. Cogemos eso, ¿cuál es el impacto? Joder, pues estamos viendo aquí, pues el impacto es lo mismo. Tenemos brisas, entra aquí en el cuadrado, ¿no? Brisas y recirculan y acumulan. Tenemos una acumulación brutal. O sea, hay este color oscuro, este color de acá, 72 partículas, digamos, es una gran cantidad de partículas y una especie de acumulación. ¿Podemos verlo mejor? Pues sí podemos verlo mejor. Y es en la siguiente, o sea, tenemos lo de la izquierda es, digamos, que entradas con el poniente, con fumigaciones y brisas, entradas por el levante, fundamentalmente con fumigaciones, y esto de aquí serían entradas de brisas y recirculaciones, como vamos a ver a continuación. Entonces, esto es para que veamos un poquitín las recirculaciones. Está hecho con ERA5. ERA5 son, de nuevo, no es un modelo así, son reanálisis. Reanálisis del Centro Europeo, y es lo último. En reanálisis dan tanta precisión que incluso puedes ver los movimientos mesoescalares, o sea, ver las brisas, ver las recirculaciones. Es impresionante, lo dan cada hora. Son datos muy buenos, yo me llevo una sorpresa, son realmente recientes. Y lo que vemos es, aquí a la izquierda, tenemos los mapas, el mapa de Guadalquivir, y este es el corte que vamos a representar. A ver, esto. Este es el corte que representamos aquí a la derecha, y este es el corte que representamos aquí a la derecha. El primer día, pues lo que tenemos se representa, los colores son humedad específica, para definir un poquitín la entrada de brisas, cuando hay mucha humedad específica, o por las noches también suele aumentar. Humedad específica, gramos por kilogramo, ¿lo veis? Y el viento. Este es el viento en superficie, a 10 metros, y este es el viento en un corte vertical, proyectado sobre el plano. ¿Qué vemos? Bloqueos a la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, el primer día. El primer día por la tarde, brisa. Por arriba, ¿qué vemos? Una brisa. Brisa de mar, recirculación por arriba, retorno, vemos los vientos. Y se hunden en el Golfo de Cádiz. Hundimiento en el Golfo de Cádiz. Y tenemos delante de la brisa, delante del frente de brisa, aquí en esta zona de acá, delante del frente de brisa, tenemos una fuerte actividad convectiva, fumigación de la parte de arriba, mira, conectado. Y más arriba, más fumigaciones y más convección. Básicamente con anabácicos y compensatorios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, y arriba que tenemos aire seco de la atmósfera libre con noroestes. ¿Qué pasa al día siguiente? Pues prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenemos derrame por la mañana, bloqueos,
Y por la tarde, esto es por la mañana, y por la tarde tenemos brisas de mar, y por arriba, brisa de mar, por arriba retorno, con hundimiento. Y en la parte frontal, la parte delantera del frente, va y arriba, lo que tenemos son anabáticos, hundimientos, fumigación. Lo mismo al día siguiente. No insistimos. O sea que por abajo del valle no se entera de lo que hay fuera. Ponientes, levantes, le da igual. Recircula y fumiga. No se entera. De hecho, no se entera. Si tú haces la meteorología interna, no te enteras de lo que hay fuera. Fuera te viene de un sitio, te viene de otro y te mezclas por arriba. Y no sabes lo que te está llegando. ¿Vale? O sea, es complejo. Bueno, hemos hecho una vuelta por toda la geografía. Vale. Entonces, reduzco y solamente la geografía va a ser mínima, ¿no? En 2 sitios, en lugar de 3. Este es el episodio en Barcelona, que es Barcelona ciudad, 4 y 5 de agosto. Tenemos valores muy altos en la ciudad, entre 180 y 200 microgramos. Y valores, claro, súper altos ya en la zona, el hotspot de la zona de Vic, la plana de Vic, ¿no? Bueno, entonces tenemos los valores altos. Vamos a centrarnos en este episodio que se sucedió 4 o 5 de agosto de 2018 y los valores pues ya habéis visto. Esta es la meteorología, lo mismo, bloqueos anticiclónicos, datos de CFSR, bloqueos anticiclónicos, las líneas de contorno son vaguadas y dorsales, esta dorsal es la que nos está creando problemas, bloqueos, y la clave aquí es estacionalidad. Desde el día 1, que está aquí representado, hasta el día del episodio, que es el 5 fue episodio, pues tenemos un montón de días donde los vientos no han cambiado, o sea, básicamente. En altura tenemos el azul, y en superficie he puesto los vientos que nos están diciendo estos mapas, en azul, un poco siguiendo la topografía, alrededor de Pirineos, este de aquí, alrededor de Alpes y el macizo central francés, y nos está entrando tramontanas. Tramontanas que barren Francia y que vienen desde Centro Europa. La clave aquí es estacionalidad. Y entonces aquí, que es muy estacionario. Y aquí, más en detalle, veis el flujo superficial en azul y en negro en altura. Los diferentes días, ¿no? La secuencia de días. Más en detalle, del centro europeo también. Y si soltamos partículas, lo que nos dice es que viene también de muy dispersas de muchos sitios. Y lo que tenemos aquí es que, curiosamente, soltamos partículas de Centro Europa, de un montón de ciudades, y de 14 ciudades totales, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, hemos separado para que veamos las de Centro Europa y las que vienen del oeste y del sur. Al principio nos llega mucho de la parte oeste, o sea, de Toulouse y tal, esta es la llegada, número de partículas en capa límite sobre la estación de Ciudadela. Sobre la estación en capa límite. De esta forma, fijaos bien que justo cuando arranca el episodio, donde más partículas, donde nos llegan son partículas de un montón de focos distintos, básicamente todo Centro Europa. Todos los focos de Centro Europa, que son estos Stuttgart, Zúrich, Praga, Múnich, París, llegan en masa a la vez el día 4 por la tarde. Todos a la vez. Veis aquí como los colores están todos los colores porque están todas las ciudades a la vez. O sea, es una especie de convergencia. Y aquí antes del episodio, llegaba solo de la parte oeste y la parte sur. O sea, que coincide, curiosamente, que tú sueltas el día 1 las partículas, pero justo el día 4 es lo que tardan en llegar, con una situación estacionaria, una situación meteorológica que está persistente, con una subsidencia anticiclónica y va enfocado, va directo, y nos llega cuando nos llega el día 4, que es cuando aparecen los episodios clavados. Y entonces, esto era en Ciudadela, pero estos son otras 2 estaciones. Ciudadela arriba, abajo Palau y Observatorio, exactamente lo mismo. O sea, tenemos el mismo episodio. O sea, que esto no lo voy a explicar, no me da tiempo, básicamente es que hay diferentes formas de análisis, buscando con retrotrayectorias de alta resolución, utilizando modelos adecuados y sabiendo lo que estás haciendo, buscando exactamente lo que quieres buscar con diferentes hipótesis, al final se puede dar con la solución de dónde viene el ozono que nos está montando este follón. Esto, evidentemente, lo que viene de fuera se añade a lo local, ya lo hemos visto en el Valle del Guadalquivir. Teníamos lo local que se añadía a todo el fondo de fuera. Pero curioso, importante, en los episodios siempre nos viene más de fuera. También metemos más local y más acumulación. Pero de fuera nos viene mucho más, muchísimo más. ¿Vale? Esa es la clave, porque viene confinado y viene, pues eso, con convergencia a esa zona. Así es donde está el episodio. Bueno, nada más. Gracias.